Saludos amigos, no solamente ustedes que están presencialmente aquí, a los cuales damos la bienvenida. Tenemos algunas visitas presentes hoy aquí. Bienvenidos, nos alegra muchísimo tenerle entre nosotros, sino también a todos nuestros hermanos y hermanas, amigos, amigas en todo Iberoamérica que están conectados con nosotros vía online en nuestra clase El Desafío de la Torá, hoy en su cuarta edición. Quiero destacar de manera particular el hecho de que en el norte de Estados Unidos, en la parte noreste de Estados Unidos, hay una fuerte tormenta de nieve anunciada para las próximas horas. Y es magnífico poder contar con la tecnología en casita, acostaditos, con una frazada en la sala de la casa, la chimenea encendida y escuchando clases de Torah. Así que vamos a tratar de pasarla bien allá en Nueva York, en North Carolina, estudiando Torah con el frío de la nieve. Y por supuesto, Bezrat Hashem, este fin de semana vamos a estar en New York, la ciudad que amo tanto, con gente maravillosa que tenemos allá. Y si no, pregúntenle al doctor Fernando Rosero cómo me lo tratan cuando va a New York. Algo realmente espectacular. Y de New Jersey ni hablar. Eso es gente de otro mundo. Así que me da mucha alegría poder compartir esta clase con todos ustedes que están aquí. Me alegro que tenemos muchos jóvenes esta noche aquí. Carne nueva, fresca, hábiles en el estudio de la Torá. Baruch Hashem. A mis amigos que están en Brasil, en República Dominicana, en South America, allá en Chile. Nos escribió una señora en estos días que está en Chile y que es fiel oyente de la programación de toradiario.org. De hecho, hermanos de República Dominicana y de Puerto Rico que van a ir a República Dominicana, según me han confirmado, Bezrat Hashem, el sábado 8 de abril en la noche, en la tarde, vamos a tener una conferencia profética importantísima en República Dominicana. Y luego, del 14 al 21, vamos a estar en el Cono Sur. Vamos a estar, Bezrat Hashem, en Uruguay, Montevideo, en Buenos Aires, en la parte norte de Uruguay también, ya en la frontera con Brasil. Vamos a tener días maravillosos. Así que todos mis hermanos y amigos que están, que están allá en Chile, en Santiago, en Paraguay, ¿verdad? En Uruguay, en las Pampas Argentinas, toda esa región de ahí, pues vamos a estar, Bezrat Hashem, en esta serie que nos va a llevar a esa región tan hermosa del mundo. Preste mucha atención. Aprovecho para recordarles que si el Eterno permite, vamos a estar en Israel, en nuestro viaje del verano, de junio 25 a julio 4. Desde junio 25 hasta julio 4, Bezrat Hashem, vamos a estar en Israel, ya no con el frío de diciembre y enero, sino con el calorcito del verano. Va a ser algo muy bonito. Y creo que vamos a tener bodas allá, bajo jupa, en Jerusalén. Si no te has inscrito, no pierdas tiempo, inscríbete, visita la página toradiario.org y ahí está toda la información para que no pierdas este viaje a Israel por el cual has estado rezando, orando y pidiendo tanto y que ahora está cerquitica de tu mano. Recuerden lo que siempre digo, a Israel no va el que puede, va el que quiere. Es algo realmente espectacular y extraordinario. Planifique sus vacaciones para ir a Israel este año. Algunas actividades que son importantes tener en el anuario, en tu agenda. El viernes 7 de abril, a la caída del sol, tenemos uno de los Shabbat más importantes, de todo nuestro anuario, que es el Shabbat Gadol, en preparación de Pesach, que voy a estar precisamente en República Dominicana
recibiendo el Shabbat allá con mis hermanos dominicanos. Y, por supuesto, el lunes 10 de abril, a la caída del sol, el primer ser de Pesaj, y el martes 11 de abril, a la caída del sol, el segundo día de Pesaj, que se corresponde con el 16 de Aviv del año 5777 desde la creación de Adán. Estas fechas son importantes tenerlas en nuestro anuario, toda vez que a veces hacemos planes para viajar, no los tenemos en cuenta, y después nos encontramos con dificultades en el camino. Téngalo en cuenta precisamente para hacer desde ahora sus reservaciones para todos estos eventos. Bien, luego de estos datos generales, quiero invitarles a venir conmigo para continuar el estudio de la serie El Desafío de la Torá, que iniciamos hace unas semanas atrás, con algunas pausas por las fiestas y demás de Purim, pero que ya estamos de nuevo retomándolas en lo que nos vamos preparando para Pesaj. El desafío de la Torá. La tesis de la serie, El Desafío de la Torá, se basa en el hecho de que la Torá es el fundamento del judaísmo, del vivir judío, del estilo de vida judío, de la forma de vida judía, tanto para los judíos como para los justos de las naciones. Entonces, si esto es el fundamento de la vida judía, ¿qué es realmente la Torá? Cuando hablamos de Torá, todo el mundo tiene que estar clarísimo de qué estamos hablando cuando usamos el término Torá. Y en clases pasadas hemos mostrado las diferentes acepciones que el término Torá tiene. El contexto es lo que te va a decir de qué acepción específica se está hablando. Por ejemplo, en castellano, si yo digo la plancha, ¿qué significa la plancha? La plancha. Macías, cuando digo plancha, ¿qué te viene a la mente? La de planchar. Roque, ¿qué te viene a la mente? Planchar. Alfredo, ¿qué te viene a la mente? La plancha de prótesis dental. Ok, ya hay otra excepción, prótesis dental. Ok. A ver, Leandro, que estás comodísimo allá, que tu esposa sepa allá en Cali que estás súper bien. Ahí está hablando un constructor. Ya es otra cosa completamente diferente. La plancha, ¿como qué me dijiste? El segundo, la losa, el segundo piso, ¿verdad? Olguita, ¿qué cosa es la plancha para ti? La plancha es planchar. Ok. All right. Allá, ¿qué cosa es plancha para ti? Mira, otra cosa, un hierro plano donde se cocina. ¿Y para ti qué cosa es plancha? Mira, hacer plancha. ¿Ve? Mira cuántas cosas. En Venezuela, la plancha de los chavistas. La plancha de los... ¿ok? Wow, cuántas cosas, plancha. Entonces, ¿cómo sabemos qué significa plancha? El contexto. Okay. Si yo digo, la plancha se le cayó de la boca y tuvo que ir al dentista, ¿qué plancha es? ¿La de planchar? No, la de planchar, supuestamente no es la de planchar, es la de la prótesis dental. ¿Ok? ¿Ok? Y si digo, la ropa estaba muy estrujada y tuve que planchar, tuve que usar la plancha, ¿qué plancha es en ese caso? Ok. Y si yo digo, la plancha de los chavistas hizo fraude como lo hicieron en las elecciones pasadas. ¿De qué plancha está hablando ahora? ¿Ok? Hubo un accidente en el segundo piso porque la plancha se quebró. ¿De qué plancha está hablando ahora? El hombre sacó tremendos músculos porque hace 200 planchas todos los días en la mañana. ¿De qué plancha está hablando ahora? Ok. El contexto te dice de qué plancha estamos hablando. Lo mismo pasa con la Torá. El término Torá tiene varias acepciones. El contexto te dice
de qué Torah se está hablando. Entonces, es muy importante entender el contexto y poner atención al contexto. No solamente en los escritos de la Biblia hebrea per se, sino también en cualquier escrito judío. Cuando se habla de Torah, tienes que mirar bien el contexto para saber exactamente qué acepción del término se está usando específicamente allí para que podamos hacer una interpretación correcta de lo que estamos leyendo o de lo que estamos estudiando. El tema se vuelve sumamente interesante en el judaísmo, toda vez que en referencia a la Biblia hebrea tenemos varios tipos de contexto. Tenemos el contexto que se ve y tenemos el contexto que no se ve. Tenemos el contexto de lo que está antes del texto, lo que está después del texto. Tenemos el contexto de lo que está escondido en el texto. Tenemos el contexto de lo que está detrás del texto. Y tenemos el contexto cultural del texto. Esto es maravilloso, esto es extraordinario, pero solamente válido para aquellos que aman el estudio de la Torah. Están apasionados por el estudio de la Torah, como ustedes aquí hoy presencialmente y ustedes que están siguiéndonos online. Entonces, si el fundamento del vivir judío es la Torah, en cualquiera de sus acepciones, ¿qué es realmente la Torah? En la clase de hoy vamos a explayarnos un poco más acerca del concepto asociado al término Torah, y me refiero a una de esas acepciones más importantes del concepto Torah. Torah shebe'al peh, Torah labial, bucal, oral, la que se transmite oralmente, que no está escrita. No está escrita. ¿Ok? Bueno, ya está escrita. Pero antes de que se escribiera lo que no estaba escrito, se conocía como Torah oral. Torah shebe'al peh. ¿Ok? La Torah shebe'al peh. La Torah transmitida boca a boca, de maestro a discípulo. All right? En sentido general, en el judaísmo usamos la expresión Torah oral para designar las instrucciones, los mandamientos, los estatutos, que además de lo contenido en la Torah escrita, dada por medio de Moshe, ¿ok?, refleja uno de los ámbitos más importantes de la fe judía. Ahora, aplica el principio en lo que acabo de decir. He dicho, en sentido general, en el judaísmo usamos la expresión Torah oral para designar los mandamientos, las instrucciones, los preceptos, las leyes que además de la Torah dada por Moshe, subsisten otros escritos judíos. Ahí, la Torah dada por Moshe, ¿qué significa? La Torah escrita, el Pentateuco, el Humash, que es la primera acepción que estudiamos del término Torah. Una referencia específica a los 5 primeros libros de la escritura hebrea. Ahora, de acuerdo con la interpretación rabínica, es decir, de acuerdo con los rabinos talmúdicos, las palabras que fueron entregadas por escrito a través de Moshe Rabenu contienen también instrucciones orales, máximas, explicaciones verbales que de alguna manera nos ayudan a entender la Torah escrita. ¿Me sigues ahora? Ok.
Entonces, la Torah Shebe'al Peh, la Torah oral, significa que paralelamente con la Torah escrita y desde el punto de vista del judaísmo rabínico, paralelamente con la Torah escrita, los 5 primeros libros de la Biblia, el Humash, el Pentateuco, paralelo con eso, Moisés entregó una explicación de esas leyes de la Torah. Entonces, Torah Shebe'al Peh, Torah oral, se refiere a las explicaciones orales que Moshe Rabenu en persona entregó a los líderes que trabajaban con él, la manera que pudieran entender el significado de la Torah escrita que él había confeccionado para los hijos de Israel. Estamos hasta ahí. En un sentido más amplio todavía, Torah Shebe'al Peh incluye no solamente lo que Moshe explicó a sus estudiantes en sus días, sino todas las interpretaciones y todas las conclusiones que los sabios de Israel, los escribas y los jueces de Israel, así como los profetas, derivaron de la Torah escrita juntamente con las instrucciones orales que Moshe entregó a sus estudiantes en sus días. Entonces tenemos este concepto. Cuando hablamos de Torah Shebe'al Peh, cuando hablamos de Torah oral, la primera acepción es lo que Moshe enseñó oralmente. La segunda acepción, el compendio de todas las interpretaciones y de todas las conclusiones que los maestros, los profetas, los escribas, los sabios de Israel dedujeron de la Torah escrita y por supuesto las legislaciones que estos jueces, profetas, maestros y líderes impartieron, ya sea dependiendo de la silla donde estuviese sentado, al pueblo de Israel o a sus estudiantes o a sus comunidades que ellos dirigían. Entonces tenemos estas dos acepciones de la Torah Shebe'al Peh. Primero, como una referencia directa a lo que Moshe enseñó oralmente, aparte de lo que escribió. Y segundo, las interpretaciones y las conclusiones deducidas por los sabios de Israel de estas dos anteriores, la escrita y la Torah Shebe'al Peh dada por Moshe Rabbeinu. Entonces, uniendo estas dos ideas, podemos decir que la Torah oral comprende toda la enseñanza tradicional contenida en las memorias de nuestro pueblo. Desde el punto de vista del judaísmo netzarita, todo eso que nosotros conocemos como Nuevo Testamento es Torah oral ahora en forma escrita. Es Torah oral ahora en forma escrita, desde el punto de vista del judaísmo netzarita, para ponerlo de alguna manera. Y desde el punto de vista del judaísmo talmúdico, todo lo que es la Mishnah, los Tosefta, los Midrashim, las Halachot y todas estas interpretaciones jurídicas hechas por los rabinos talmúdicos y que se enseñaban oralmente y que se deducían de otras leyes y de otros conceptos, ya sea provenientes de halajot o de enseñanzas orales previas o directamente de la Torah escrita, todo eso junto forma la Torah oral. Entonces, desde el punto de vista del judaísmo, esa Torah oral se compone de todos
estos preceptos y de todos estos conceptos, de todas estas interpretaciones, de todas estas derivaciones que hicieron los sabios acerca de o la Torá escrita directamente o de lo que se cree enseñó Moshe Rabenu oralmente a sus discípulos. ¿Cuántos están conmigo hasta aquí? All right. En las palabras más simples que uno pudiera escoger, el judaísmo talmúdico afirma que todas las enseñanzas rabínicas, incluso la que los eruditos promulgaron y descubrieron, descifraron, interpretaron y aplicaron más tarde, fueron dadas a Moshe desde Sinaí. Eso es una declaración bien exigente. Demostrar eso históricamente es como subir una palma real con la cabeza para abajo. Es un tremendo desafío. Atreverse a decir que todas las enseñanzas rabínicas, incluso la que los eruditos en toda la historia, a partir de la destrucción del segundo templo, proclamaron y promulgaron más tarde, fueron dadas a Moshe Rabenu, es bien atrevido. Es bien atrevido. Sin embargo, eso mismo encontramos en el judaísmo nazarita. Yeshua HaMashiach reclama que sus enseñanzas vienen de Moshe Rabenu. Él dice, si ustedes le creían a Moisés, le creían a mí, porque a mí escribió él. Y en otra tradición que tenemos, se afirma que después del evento de la resurrección, Yeshua se encuentra con dos discípulos que al principio no le reconocían. Y dice esa tradición que comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas y los salmos, les abrió la escritura, les interpretó la escritura y les mostró por las escrituras de forma oral todo lo que de él decían. Esas son declaraciones serias y que requieren un ejercicio de búsqueda histórica para ver hasta dónde puede ser sostenida esa declaración. Ahora, cuando hablo de estas cosas, no podemos tomarlo literalmente. All right? No podemos tomarlo literalmente, especialmente los reclamos rabínicos de que todo lo que enseñan los rabinos y lo que han enseñado los rabinos y los grandes posquín, los grandes intérpretes autorizados y reconocidos de Israel, fueron dadas a Moisés desde Sinaí. No lo puedes tomar literalmente. Básicamente lo que se está tratando de decir con eso es que Moshe Rabenu reveló principios y secretos, reglas y leyes por las cuales los jueces posteriores que vendrían serían capaces de interpretar y aplicar correctamente la Torá escrita, que es el fundamento jurídico de Israel. Y esto es una evidencia lógica. Esto es una evidencia lógica. Si nosotros hoy día necesitamos 7 años completos para estudiar, para leer el Talmud y estudiar el Talmud. 7 años, Roque. ¿Vale? 7 años te tardas leyendo y estudiando el Talmud de Babilonia. Casi otro tanto estudiando el Talmud jerusalemí.
casi otro tanto estudiando todos los midrashim que existen, todas las halajot que existen y todas las responsas rabínicas que existen. Eso te lleva años y años y años y años. ¿Cree usted que Moshe Rabbeinu pudo haber conocido todo eso, haber recibido todo eso, haber enseñado todo eso en 40 días? Vamos a ser lógicos. No solo los 40 días que Moisés pasó en Sinaí, ni 100 días le hubiera sido suficiente, ni 300 días le habría sido suficiente para poder tener en cuenta todas las enseñanzas, la profundidad de las enseñanzas rabínicas reveladas en la historia de nuestro pueblo. En otras palabras, que a Moisés se le reveló la Torá escrita y principios por los cuales deducir de las escrituras otras leyes y otros principios halágicos que pudieran aplicarse para resolver problemas nuevos que se van levantando en el desarrollo histórico de los pueblos. No es lo mismo la situación de Estados Unidos, por ejemplo, hace 100 años atrás, a la situación que tenemos hoy día en Estados Unidos. La Constitución tiene más de 100 años. ¿Cómo aplican los jueces la Constitución? ¿Cómo aplicaron los jueces de aquí de Estados Unidos, la Suprema Corte de Estados Unidos? ¿Cómo interpretó la ley para resolver casos de hace 100 años atrás? ¿Y cómo tiene que hacerlo ahora 100, 120 años después? ¿O 200 años después? Pues los jueces tenían que resolver problemas antes, allá, qué sé yo, hace 150 años, de cuántos carretones y cuántos caballos pueden estar amarrados frente al correo. ¿Y cuál es la multa que se le pone a las personas que el caballo haga pupú, cacá, etcétera, y ensucie el correo, la calle del correo? Hace 120 años atrás, cuando todo el mundo andaba a caballo y en carrozas, en carruajes. Hoy día es cómo está el coche para la emulsión de dióxido de carbono y proteger el ozono de la capa exterior de la Tierra. Eso es el problema que tienen los jueces hoy día. ¿Cómo trabajar en la preservación de la relación ecológica entre el hombre y la naturaleza? Son dos mundos diferentes, pero la Constitución es la misma. La Constitución es la misma. ¿Cómo aplico esos principios a las nuevas circunstancias? Ese es el desafío. Entonces, se conoce en nuestro pueblo la Torá oral con ese nombre, Torá Shebe'al Peh, Torá transmitida, o también Mitzvah Sekenin, los mandamientos de los ancianos. ¿Okay? De hecho, aparece así en el Código Real, el mandamiento de los ancianos. Rabino Shaul, cuando escribe una de sus cartas a una comunidad de justos de las naciones en Corinto, dice: yo les doy a ustedes, le voy a pasar a ustedes las tradiciones que yo recibí previamente. Okay. Les estoy pasando a ustedes las tradiciones que yo recibí previamente. Se habla de eso, de los Mitzvot Sekenin. Mitzvat Sekenin. Entonces, desde la época de Yeshua se oye hablar de esto en Israel, de esta Torah Shebe'al Peh. Shammai habla de eso, un gran juez de Israel, una generación antes de Yeshua. Hillel, el gran rabino Hillel de Babilonia, habla de esto en una generación antes de Yeshua. Cuando Yeshua hace su aparición en el mundo judío del primer siglo en Israel, este era un asunto que ya estaba en el ambiente jurídico
de Israel. Y aparentemente Shammai y Hillel fueron los primeros en describir el concepto de Torah oral como una figura autoritativa juntamente y paralelamente con la Torah escrita. All right. So, cuando hablamos de Torah en el mundo judío, no podemos ignorar la existencia de este otro cuerpo conocido como Torah Shevel Peh, Torah oral. ¿Hay objeciones a la existencia de una Torah escrita? Las hay. ¿Hay objeciones a la existencia de una Torah oral? También las hay. En el caso de la Torah oral, la existencia de una ley oral que data del tiempo mosaico tiene implicaciones muy fuertes. La creencia de que el Humash, ¿qué quiere decir Humash? Leandro, mírame la mano. ¿Qué quiere decir Humash? Los 5 tomos, ¿okay?, de Moisés, los 5 libros de Moisés. Entonces, la creencia de que el Humash, en la forma que hoy existe, fue enteramente la obra de Moshe Rabenu, a quien Dios se la reveló. El primer argumento en contra de la existencia de una Torah oral se encuentra precisamente en la Torah escrita. Porque Moshe Rabenu escribió en Devarim, capítulo 4, dice: no añadiréis a esta palabra que yo os mando, ni disminuiréis de esta palabra que yo os mando. Si no se le puede añadir y no se le puede quitar. Entonces, si no se le puede añadir nada, ni se le puede quitar nada, ¿dónde queda el espacio para una Torah paralela que llamamos Torah Shevel Peh? Como ves, en la clase de hoy estamos tocando uno de los temas más, no me gusta usar la palabra fascinante, pero ¿cuál usaría? Interesante, no, interesante se queda chiquito al lado de fascinante. Fascinante es la forma, ¿sabes? Abrumador o así, top. Okay, bien superlativo. Interesante superlativamente. Okay. Uno de los temas más extraordinarios y al mismo tiempo controversiales que existen con respecto a una de las acepciones del término Torah como Torah oral, como un cerco de protección alrededor de la Torah escrita. Recuerda que desde el punto de vista del judaísmo talmúdico, cuando Moisés recibió la Torah en Sinaí, recibió también lo que ahora identificamos como una Torah oral para explicar la Torah escrita. Esta Torah oral que Moshe Rabenu recibió paralelo con la Torah escrita no fue transmitida de forma escrita, sino de forma oral. Y luego pasó de forma oral, de estudiante a estudiante, en una cadena ininterrumpida que se dice conecta incluso el Talmud con Moshe Rabenu. Voy a usar las palabras de Pirkei Avot como aparecen en la Mishnah. Okay. Moisés recibió la Torah en el monte Sinaí, la pasó, está hablando, Moisés recibió la Torah oral. La recibió en Sinaí, se la pasó a Yahshua, Yahshua se la pasó a los ancianos la pasaron a los profetas la pasaron a los hombres de los escribas, los jueces de la gran asamblea. La gran asamblea que estableció Ezra al regreso de la
cautividad babilónica. Entonces, desde el punto de vista del judaísmo talmúdico, esto significa que desde el tiempo de Moisés hasta que el gran rabino Yehuda Hanasí, el mejor y más aventajado discípulo que tuvo el rabí Akiva, decide escribir junto con su academia todas las memorias que conservaban de la Torah oral en un documento llamado Mishnah, que se termina de escribir aproximadamente para el año 180, 200 después de Yeshua. Supuestamente en la Mishnah están recogidas 1500 años de Torah oral transmitida de boca a boca, de generación en generación, de modo que todo lo que fue enseñado y todo lo que fue recopilado oralmente desde los días de Moshe Rabbeinu para acá está de alguna manera contenido en la Mishnah y en la explicación y elaboración que sobre la Mishnah los rabinos posteriores hicieron y que constituye lo que se llama la Gemara, el Talmud. En el año 180, 200 de la era común, Rabí Yehuda Hanasí decide que llegó el momento de escribir la Torah oral, porque de lo contrario se podía perder debido a las circunstancias de exilio que vivía el pueblo judío. La ley en los días de Yeshua era que lo que tú enseñabas de la Torah escrita se pasaba con la Torah escrita. Y lo que se enseñaba oralmente se pasaba oralmente. No se podía escribir, solo pasarlo oralmente. Estaba prohibido escribir la Torah escrita. Entonces, básicamente lo que tenemos con Yehuda Hanasí en los años 180, 200 de esta edad presente es la escritura de todo lo que los rabinos recordaban de las tradiciones orales recibidas de sus maestros previos. Él puso todas estas memorias juntas, las editó. Y el resultado de eso es lo que se conoce como repetición, la Mishnah, la famosa Mishnah. Un comentario de la Mishnah fue agregado luego, llamado la Gemara, que se compone de las reflexiones de los sabios posteriores a la Mishnah, de asuntos que no estaban claros en la Mishnah. Estas reflexiones se hicieron primero en Israel, específicamente en Tiberias, y de ahí para el año 350 se escribe todo eso y se conoce como el Talmud Jerusalmi, no porque fuese escrito en Jerusalén, sino en memoria de Jerusalén. Y alrededor del año 500, es decir, unos 150 años después, esas reflexiones de la Mishnah continuaron dándose en Babilonia y finalmente para el año 500 se juntaron todas y se crea entonces el Talmud de Babilonia, aproximadamente para esa época. En resumen, el judaísmo talmúdico enseña que la Torah se refiere específicamente a dos Torot, una Torah escrita y una Torah oral. ¿Están conmigo hasta aquí? All right. Es imposible estudiar judaísmo sin tener en cuenta esas realidades. Okay. ¿Cuán importante es la Torah oral para el judaísmo talmúdico? Les voy a leer a uno de mis rabinos favoritos, una mente privilegiada, aunque uno no siempre está de acuerdo con todo lo que él escribió. En mi opinión, es uno de los rabinos más sabios que el judaísmo talmúdico ha producido. Arbe Kaplan murió muy joven, lamentablemente murió joven, creo que de unos 40 años, no más. Murió muy joven. Hubiera sido maravilloso si hubiese vivido
80, 100 años. Nos hubiera dado mucho más todavía. Pero bueno, Hashem sabe todas las cosas. En todo caso, les voy a leer lo que escribió Rabbi R.J. Kaplan acerca de esto. Escuchen bien. En muchos aspectos, la Torah oral, ella está hablando en nombre del judaísmo rabínico. Acuérdense que el rabino Kaplan es un rabino talmúdico, ortodoxo talmúdico. Okay. Él dice, en muchos aspectos, la Torah oral, ¿cuál es la Torah oral? Que se me olvidó. Ok. En muchos aspectos, la Torah oral es más importante que la Torah escrita. Wow. ¿Cómo interpretamos esto a la luz de que la Torah escrita dice, no le puedes añadir ni le puedes quitar? Y ahora, uno de mis rabinos favoritos, Kaplan, dice, en muchos aspectos, no en todo, en muchos aspectos, la Torah oral es más importante que la Torah escrita. ¿Qué te parece, Roque? Sigue diciendo, es un fundamento de nuestra fe creer que Dios le dio a Moisés una explicación oral de la Torah junto con el texto escrito. Cuando un rabino escribe o habla, usted tiene que poner mucha atención a cada palabra que usa, porque cada palabra que se usa es críticamente importante. Observa. En muchos aspectos, la Torah oral, Torah Shebe'al Peh, es más importante que la Torah escrita. Y ahora dice, es un fundamento de nuestra fe. Sí, no es un apéndice, no es una idea, no es una opción, no es una tradición, es un fundamento. Y cuando un rabino dice fundamento, no se puede tocar. Dice Rab Shaul, nadie puede quitar el fundamento. Cuando un rabino dice, este es el fundamento, no lo puedes tocar. Tú puedes discutir de las ramas, pero no puedes tocar el fundamento. Tocas el fundamento, se cae todo lo que esté arriba. Dice, es un fundamento de nuestra fe. Acuérdate que él está hablando en nombre de un judaísmo específico. El judaísmo que él representa, el judaísmo talmúdico. Es un fundamento de nuestra fe creer que Dios le dio a Moisés una explicación oral de la Torah junto con el texto escrito. Esta tradición oral, sigue diciendo Kaplan, esta tradición oral ahora se conserva, ¿dónde? Dice Kaplan. Esta tradición oral, que es un fundamento, esta tradición oral ahora se conserva esencialmente en el Talmud y en los Midrashim.